Radio Nacional de Venezuela presenta Hablando de Poder, programa de formación y análisis político con el doctor en metodología y magíster en historia, Francisco Ameliach Horta, coronel de la Milicia Nacional Bolivariana. Hablando de Poder. Bienvenidos sean todas y todos a su edición número 135 de su programa Hablando de Poder. Vamos a empezar este programa, pues como siempre lo hacemos, con la reflexión de dos audios del comandante Hugo Chávez. Pero antes de empezar, le decimos que estamos trabajando para ustedes en la presidencia de Radio Nacional de Venezuela, Ibemar Jiménez, en la jefatura del canal informativo RNB, Simón Arrechider, en los controles, Adalberto Simanca, en la producción del programa, Gustavo Pulido, y quien conduce este programa de formación y análisis político para ustedes, su servidor Francisco Ameliado. Siempre pues le agradecemos muy especialmente a Marlin Dalila Cabaniel, que nos ayuda con este programa. Bueno, hablando de poder, siempre hacemos una introducción diciendo que este programa, bueno, su nombre es Hablando de Poder porque se trata de análisis político, y el análisis político o la política es un proceso de integración de la sociedad a un proyecto, en el caso de nosotros, bien establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero que se da en base a relaciones de poder. ¿Por qué en base a relaciones de poder? Porque cuando uno presenta un proyecto político, el de nosotros que es de corte socialista, antiimperialista, entonces bueno, ya de antemano tiene una parte que se opone, que son aquellos que comparten la idea del capitalismo y la idea del imperialismo. Y bueno, para ello nosotros, una de las tareas fundamentales de un partido político es sembrar conciencia, que es el más grande de los poderes, el poder colectivo, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice Chávez sobre lo que es o cuál es el más grande de todos los poderes aquí en esta vida terrenal. Adelante. Por eso es tan importante incrementar la conciencia popular, y con la conciencia, dice Víctor Hugo, es la suma de la ciencia. Conciencia, el conocimiento, la sabiduría, es lo que produce conciencia, pues. El que no sabe es como el que no ve. Por eso es tan importante saber, darse cuenta de, conocer. En la medida en que uno sabe y conoce más la realidad, las circunstancias, de dónde venimos y dónde estamos, en la medida en que eso ocurre, pues más conciencia popular habrá, y más fuerza popular habrá, y más poder popular habrá, porque ese es el más grande de los poderes, después del poder de Dios, digo yo, el poder de la conciencia de un pueblo, la conciencia de un colectivo. Ese es el más poderoso instrumento unitario, indestructible unidad alimentada por la conciencia. Unidad alimentada por la conciencia, el más grande de los poderes, la conciencia colectiva. Hay que recordar que estamos transmitiendo desde el estudio de Radio Nacional de Venezuela en Chapellín, donde se transmitió por primera vez el programa Aló Presidente, que fue un programa para sembrar conciencia colectiva. Estoy seguro que, bueno, ha sido una de las grandes fortalezas de nuestro pueblo, y por eso que nuestro pueblo ha resistido, ¿verdad?, con esa conciencia, ha diseñado, ha llevado a cabo emprendimientos para superar este ataque, este cerco económico. Y en el programa precisamente vamos a hablar dos temas fundamentales. Vamos a iniciar el programa hablando ahora de la trascendencia histórica de lo que significa el 13 de abril, o esa fecha, lo que ocurrió el 13 de abril de 2002. En el programa pasado
nosotros hablábamos de los hechos concretos con sus protagonistas. Tuvimos dos invitados, Hermes Carreño, que era capitán y fue uno de los oficiales que estuvo en la toma del Ministerio de la Defensa, y más específicamente en la oficina donde se encontraba Carmona, que es la oficina del ministro de la Defensa. Y también hablamos con el general, ambos los generales de división, Carlos Julio Rabán, que en ese momento era mayor y estaba haciendo curso de Estado Mayor en la Escuela Superior del Ejército, y que también acompañó al capitán Hermes Carreño junto con otros oficiales que subieron al 5º piso, ¿verdad?, que es el último piso del edificio sede del Ministerio de la Defensa, donde está la oficina del Ministerio de la Defensa, en cuya habitación del ministro de la Defensa se encontraba Carmona, bien asustado. Bueno, hablamos de esos hechos y seguiremos hablando de esos hechos, y también hicimos referencia en que estábamos comprometidos a escribir un libro de historia utilizando una metodología que se llama relatos de vida, es decir, reconstruir el momento histórico, interpretar ese momento histórico a través de las vivencias de sus protagonistas. Estamos en eso y vamos a dedicar este programa y hasta el programa del 6 de mayo en el análisis profundo de esta temática. ¿Para qué? Porque bueno, tenemos que tomar conciencia de a dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos para poder interpretar correctamente la realidad. O sea, conciencia para interpretar la realidad. Y vamos a escuchar qué nos dice Chávez con respecto a esa interpretación de la realidad. Adelante. Y la importancia de que tengamos conciencia y conocimiento para interpretar la realidad, para interpretar las amenazas que siempre estarán sobre nosotros, para poder interpretar nuestras debilidades y combatirlas, para poder visualizar nuestros flancos débiles y fortalecerlos, para poder entender, pues, el acontecer pleno en el cual estamos. Interpretar, o sea, tomar conciencia, conocimiento para poder interpretar la realidad. Y uno de los elementos que usaba Chávez en esa interpretación de la realidad, uno de los elementos más profundos, es el conocimiento de nuestra historia. En el libro azul que escribe Chávez en 1991, ante la rebelión militar de 1992, yo tuve el orgullo y el honor que, estando de servicio en la Compañía de Honor 24 de junio en Campo de Carabobo, Chávez me invitó un 29 de junio, me recuerdo yo, me invitó un 29 de junio para su casa en Los Guayos, en Estado Carabobo, La Maizantera, en San Joaquín, La Maizantera. Y ahí él me mostró, hablamos de varios temas, y me mostró y me dijo, mira, Meliá, estoy muy contento porque he escrito, aquí están las líneas gruesas de lo que nosotros venimos debatiendo desde 1982 con respecto a nuestra visión de país. Aquí están las líneas gruesas de lo que va a ser, de lo que es el proyecto nacional Simón Bolívar. Y me enseñó una carpeta que decía así, escrito y rayado en un libro el libro azul. Ahí en el libro azul, él habla de que, bueno, de que se han perdido las ideologías y que nosotros tenemos que rescatar la ideología en base al conocimiento de nuestra historia. Y me recuerdo que eso fue 1991. Y me recuerdo que en el año 2012, o sea, ya habían pasado ¿cuántos años, Pulido? Saca la cuenta ahí. Del 91 al 2012, 21 años, ¿verdad? 21 años después,
Él en el 6 de julio del 2012, en el discurso de clausura del 18º Foro de Sao Paulo, él dice que la más grande de la batalla es la cultural, en base a la historia, y cita al gran historiador Marc Bloch, y cita que una frase célebre de Marc Bloch que dice que la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Si no conocemos nuestro pasado, ¿verdad?, no sabemos, no podemos interpretar correctamente el presente, y mucho menos proyectar correctamente nuestros objetivos hacia el futuro. Bueno, vamos entonces, haciendo esta introducción, este programa lo vamos a dividir en dos partes. Una primera parte vamos a hacer el análisis profundo. ¿Cuál es la trascendencia profunda, la trascendencia histórica profunda de la fecha 11, 12, 13, 14 de abril del 2002? ¿Qué significado más allá de los hechos que ya sabemos, de los detalles y que van saliendo cada día más detalles? ¿Cuál es la carga histórica de esa fecha? ¿Qué arrastramos nosotros de esa fecha? Y bueno, fíjense que volviendo, antes de entrar a analizar el pasado, hace 2 días, ¿verdad?, hoy es 21 de abril, el 19 de abril fueron los ascensos de la milicia bolivariana, de los oficiales y la tropa profesional o la tropa o los sargentos de la milicia popular. Ascendieron a oficiales de milicia, categoría de milicia, en los grados de tenientes, primeros tenientes, capitanes, y en la jerarquía de sargentos ascendieron 979 oficiales y 1.930 sargentos, para un total de 2.909 nuevos ascendidos y ascendidas. ¿Para qué son esos ascensos? Bueno, esos ascensos, primero, se le está reconociendo el mérito a unos compatriotas que vienen, que son líderes populares, porque los cuadros de la milicia son cuadros políticos populares y son cuadros militares. Tienen que, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro, tienen múltiples funciones de liderazgo. ¿A dónde? En el territorio. Entonces, fíjense, me alegra mucho estos ascensos de 2.909 milicianos y milicianas, porque, bueno, la milicia, con el impulso de nuestro presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tiene una organización territorial que es muy importante. En las comunidades tiene las unidades populares de defensa integral, son más de 50.000 unidades populares de defensa integral. Existen más de 14.000 bases populares de defensa integral, que es como un agrupamiento, vamos a llamarlo así, superior, que tiene un punto de referencia en el territorio donde se articula el accionar para la defensa integral de la nación de las unidades populares de defensa integral, y en promedio cada base popular de defensa integral tiene entre 3 y 4 UPEDI. Esas son 14.000. Y hay otra escalón superior que son los agrupamientos populares de defensa integral, las populares APDI, agrupamientos populares de defensa integral, que inicialmente son una por parroquia, ¿verdad? Saca la cuenta ahí, 14.000 entre 1.441, pero son como un promedio, para ver el promedio más o menos de bases populares que tiene cada una de las agrupamientos de populares de defensa integral, que son altamente flexibles. Se hizo inicialmente uno a nivel de cada parroquia, que son 1.441 parroquias, pero hay más APDI, hay creo que 1.459 ahorita, porque hay parroquias que son muy grandes y seguirán creciendo y seguirán dividiéndose, ¿verdad? Porque son agrupamientos, son altamente flexibles. De acuerdo a la misión, bueno, se agrupan
las diferentes BPEDI y UPEDI. Ahora, la ley de la Fuerza Armada Nacional, la ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en su artículo 78, si más no me equivoco, no, estoy seguro, en el artículo 78, establece que es la unidad base indivisible, es la unidad popular de defensa integral, que tiene como mínimo 30 integrantes, en la cual hay por lo menos una por comunidad. Entonces, es muy importante porque este ascenso, hago la referencia a todo este sistema organizativo, porque este ascenso de 2.909 cuadros de la milicia bolivariana, a los quien felicito arduamente por la tarea que cumplen, bueno, van a cumplir funciones de comando en esos distintos escalones de acuerdo al grado y la jerarquía que tiene cada uno. Pero bueno, quería hablarle precisamente a la milicia, programa dedicado a la milicia. Y bueno, tiene una segunda parte que vamos a hablar del efecto de las sanciones, pero la primera parte vamos a ver hasta dónde llegamos. Ayer se aprobó un acuerdo en la Asamblea Nacional de felicitación, para recordar, es muy importante la memoria histórica, para recordar la trascendencia histórica que tiene esos hechos de abril del 2002, que se toman como el día de la milicia bolivariana, porque ahí se da lo que después de la batalla de Carabobo, ya vamos a entrar ahí, al tema correcto, bueno, se creó una brecha entre lo que José Vicente Rangel, gran maestro de todos nosotros, decía que era la brecha existente entre el país militar y el país civil. Imagínense ustedes el término de José Vicente, él habla de un país militar y de un país civil para la separación. Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos en la academia, bueno, para nosotros la palabra civil, refiriendo a un civil, era una persona desorganizada, una persona que no planificaba, bueno, era un desastre. Para decirle a un cadete que era un desastre, le decía, usted es un civil. Y los civiles nos decían a nosotros que éramos unos parásitos, que vivíamos del Estado y no hacíamos nada. O sea, estábamos hablando de los años 80. Pero vamos a entrarle entonces al tema, vamos en orden cronológica de lo que aquí pasó después de la batalla de Carabobo. Fíjense la trascendencia. Vamos a empezar, para no ir más atrás, después de la batalla de Carabobo. En la historiografía venezolana hay suficiente evidencia que desde 1821, después de la batalla de Carabobo, se diseñó todo un plan para dividir el ala militar que había logrado, o había las victorias, que era el mismo pueblo en armas, pero que había logrado las victorias y que había luchado y logró desalojar al Imperio Español de territorio de Venezuela, y el ala civil que quería entonces heredar. Historiadores como Gil Fortul hablaban de la nobleza criolla, o sea, toda aquella prebenda, dominaban el país de la nobleza española, ¿verdad? A través del reino de España, el imperio español. Bueno, ellos se sentían los legítimos herederos y no estaban dispuestos a compartir la dirección ni la riqueza de Venezuela con los patas en el suelo. Eso fue, entonces se fue incrementando esa brecha. Para tal fin, estamos hablando de 1821, para tal fin hay que recordar que en 1822 dejó de circular el Correo del Orinoco y entró en circulación un diario. Fíjese que nada es casualidad, todo es causal. Entró en circulación un periódico llamado El Venezolano, que dirigió Tomás Lander. Ese periódico se dedicó ¿a qué? A desprestigiar a los líderes que habían logrado la independencia, que lucharon en la batalla, cuyos mayores referentes eran dos, ¿verdad? Simón Bolívar y José Antonio Páez. Se dedicó El Venezolano, ¿verdad?, a meter cizaña,
a intrigar. Y bueno, y causó pues, y creando la desconfianza, esperando que es lo mismo que hacen ahora, pero allá habían otros medios, ahorita están las redes sociales, es más poderosa la cosa, ¿verdad? Es más inmediata, es más fácil de cercar, de aislar grupos sociales, de cementar grupos sociales, de enviarles mensajes directos, lo que llaman ahorita la guerra cognitiva, llaman un término que están usando actualmente, que se refiere a que la gente no piense, no analice, sino que está en un grupo aislado y con mensajes segmentados sigue sin pensar, atacan el sistema, lo que llaman el sistema básico, el sistema emocional, y no hacen para que la gente no apele pues al razonamiento lógico, ¿no? Entonces, bueno, comenzó esto, lo hace moderno, seguimos con nuestra historia, esperando el momento oportuno. O sea, empezó toda una campaña diseñada en 1821, esperando el momento oportuno, hasta que llegó 5 años después. ¿Cuál fue ese momento eso que ocurrió? Bueno, ocurrió que el vicepresidente de Colombia, la Gran Colombia, Colombia la Grande, Santander, ordenó un reclutamiento, pues, que necesitaban tropas para enviarle a Bolívar, que estaba luchando en el sur por la independencia de todo el continente americano. Y, bueno, le ordenó a Páez, que era el comandante general de Venezuela, es decir, su empleo era el jefe. En esa temporalidad había un jefe civil y había un jefe militar. El jefe militar era de Venezuela, del departamento de Venezuela, era José Antonio Páez. Le ordena que ejecute un reclutamiento. Él llama al reclutamiento voluntario, él se queja ante ese reclutamiento, se le queja a Santander, le dice, mira, pero ¿hasta cuándo Venezuela va a seguir poniendo los soldados si el 30% de su población ya murió en la guerra? Y dice, ¿por qué ese alistamiento no lo hace en la Nueva Granada? Y Páez le dio largas al asunto, ¿no? Hasta que no pudo, pues, porque si no se iba a insubordinar, y ejecuta ese alistamiento. No se presentó nadie voluntariamente, entonces la ley permitía el reclutamiento, pues, forzoso, y él lo ejecuta en Caracas, ejecuta el reclutamiento. Y el cabildo, la oligarquía caraqueña reunida en el cabildo, el 16 de enero de 1826, levanta un acta. Vamos a ver qué dice el acta, vamos a buscarla aquí. Levanta un acta donde acusa a Páez de cometer desmanes, ¿verdad? De usar la violencia, de golpear mujeres, ¿verdad? A Páez. ¿A quién le envía eso? Al Congreso de la Gran Colombia, que estaba su sede en Bogotá, ¿verdad? Al Congreso de Colombia. ¿Qué dice esa acta? Creo que nos vamos a lanzar todo el programa analizando esta trascendencia, porque de ahí venimos. Y eso es lo que rompimos los sucesos de abril. Dice esa acta, cito el acta original de la Municipalidad de Caracas del 16 de enero de 1826. Cito, la Municipalidad de Caracas dirige la voz a la honorable Cámara de Representantes, exponiendo sencillamente a la alta consideración de los legisladores las escenas escandalosas que se han representado en esta ciudad en los días 6 y 9 del corriente. Su Excelencia, el comandante general, destacó gruesas partidas de tropas por todas las calles al mando de oficiales con órdenes de conducir a San Francisco, la iglesia de San Francisco, a cuantos hombres encontrase, sin distinción de edad ni empleo. Nadie se escapó. El administrador de la renta del tabaco, oficinista, médico, el bello sexo fue desatendido y asustado en las calles. Y eso llega el 27 de marzo de 1826, llega al Congreso de Colombia
y a Páez lo destituyen de su empleo de comandante general de Venezuela, el departamento de Venezuela. Eso fue el 27 de marzo. Miguel Peña, ya vamos a hablar de eso, gente que rodeó a Páez, entre ellos, hace referencia. ¿De dónde saco yo eso que es Miguel Peña y Antonio Locadio Guzmán? Eso lo saco de que lo dice Oliari. Oliari, porque el Libertador, no vamos a saltar, destituyen del empleo de comandante general del departamento de Venezuela a Páez. Eso fue entonces el 27 de marzo. Y el 30 de abril, fíjate los 30 de abril 1826, 30 de abril del 2019. La rebelión de los plátanos, la cuestión esa loca que hicieron ahí, fue un 30 de abril también. Ajá. El 30 de abril de 1826 en Valencia, bueno, Miguel Peña le arregla todo para que haya una sesión del Cabildo de Valencia donde Páez desconoce la orden del Congreso de Colombia, es decir, está desconociendo la Constitución de Colombia, está desconociendo la autoridad de Bolívar, que era el presidente, ¿verdad? Porque el vicepresidente era Santander, pero el presidente era Simón Bolívar, ¿no? Y dice que él no va a entregar, que él sigue siendo el comandante general de Venezuela, y es más, entonces ahora se nombra no solamente el jefe militar, sino en Valencia lo nombran jefe civil y jefe militar del departamento de Venezuela. Y bueno, y él asuma y lo rodea. 4 meses después, y eso es porque no existía WhatsApp, es muy importante para que vean el comportamiento, señores oficiales que me escuchan, milicianas, milicianos y oficiales que me escuchan por Radio Tiuda, que yo sé que hay una audiencia ahí y porque me llaman pues los comandantes, mira, vamos a estar pendientes del programa, ¿de qué vas a hablar del programa? Ajá. Y varios sobre todo de la milicia. Bueno, fíjese esto, 4 meses después, el 16 de mayo de 1826, la misma oligarquía que se había reunido en enero de 1826 para enviar al Congreso una carta para que destituyeran a Páez, bueno, ahora se reúnen para reconocer a Páez y decir que es lo máximo, el benemérito, el más grande de los generales. Y aquí está el acta original de la sesión del Cabildo de Caracas del 16 de mayo de 1826. Cito el acta original, dice lo siguiente: se leyó el acta celebrada por la del Cantón de La Guaira el 8 de los Corrientes, o sea, está sesionando el Cabildo de Caracas, pero leen el acta del Cantón de La Guaira que se suma a la decisión del Cabildo de Valencia. Ajá. Voy a leer sin interrumpir, cito, leo textualmente del acta del 16 de mayo de 1826. 4 meses después, los mismos ciudadanos reunidos hacen esta acta. Se leyó el acta celebrada por la del Cantón de La Guaira el 8 del Corriente, en la que, adhiriéndose a los mismos principios proclamados por la de Valencia y esta capital, ha sido reconocido el excelentísimo señor general benemérito José Antonio Páez por comandante general del departamento de Venezuela, y se acordó se le conteste manifestándole la satisfacción y júbilo con que esta municipalidad y el pueblo han visto los sentimientos que en la referida acta se expresan. Era lo mismo. Ahora, vámonos aquí a los sucesos del 2002. ¿Se recuerdan ustedes aquel general que dirigió el plan Bolívar 2000, que le decían que era un corrupto, que estaba acabando con la Fuerza Armada, el general Patillero, el general Rosendo? Y cuando se apareció la misma oligarquía de aquí, con los mismos poder mediático, que le decía que era el general más corrupto, que era un ser
que no merecía portar los soles de general, etcétera, etcétera. Hablaban, pero de todo. Bueno, se presentó en la Plaza Altamira y era el héroe. Después fue el héroe. Es la misma estrategia, es la misma táctica, pero con otros medios. Aquí duró 4 meses, ¿verdad? En 1822, 4 meses, porque las comunicaciones eran a caballo, pero si hubiesen tenido WhatsApp, lo reconocen al día siguiente, mandan su tuitazo y mandan su etiqueta. No, todos somos PAE. Si hubiese existido las redes sociales. Bueno, entonces eso ocurrió. Y Bolívar, ya enterado de los sucesos del 30 de abril de 1826, manda a su edecán, Daniel Florencio Oleari, como se escribe, Oleri como lo pronuncian según los que saben del irlandés. Ajá. Manda a Bolívar de comisión a su edecán, Daniel Florencio Oleari, a tratar, a mediar, tratar de resolver ese problema, ¿verdad? A hablar con Páez, pues lo manda a hablar con Páez, y una misión dura 6 meses, esa misión aproximadamente, desde abril hasta octubre, por ahí, ¿ves? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, exacto, octubre, como 6 meses. Y hay unas impresiones muy importantes, ¿verdad?, que expresa en la narración de esos hechos, escrita por el propio comisionado de Bolívar. O sea, no es que alguien lo está interpretando, lo está escribiendo el que fue allá y que habló con Páez, ¿verdad?, que fue Daniel Florencio Oleari. Ajá. Una de las cosas y entonces él es bien importante, sobre todo para nuestros hermanos militares, los que ocupan funciones de gobierno, las diputadas, los diputados, las gobernadoras, los gobernadores, todos los que se ejecutan. Cuando aparecen nuevos amigos, o sea, amigos que no fueron tus amigos durante toda tu vida, y te aparecen una cantidad de amigos ofreciéndote cosas y diciendo que eres el mejor, que eres el más preparado, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces te masajean los egos. Algo de eso habló Diosdado Cabello ayer en su programa. Fíjese lo que dice Daniel Florencio Oleari en uno de sus escritos, de sus reflexiones, que están en la memoria de Florencio Oleari, que por cierto, a donde él escribe esa misión es el libro perdido de las memorias, el que después se encontró, que llaman el apéndice, ¿verdad?, por cuestiones de la historia que no son casualidades, sino causas, se perdió el tomo. Hay que recordar, vamos a salirnos un poco del tema, pero es el mismo tema. En 1879, cumpliendo el mandato del general Oleari, su hijo, Simón Bolívar, le puso a su hijo Simón Bolívar Oleari, que en el testamento que deja Oleari en 1952, encarga a Simón Bolívar Oleari de que debe publicar las memorias, pero que no la debe publicar antes de 1870. Y ese testamento lo escribió Oleari en 1852. Simón Bolívar Oleari, ofrece al gobierno las memorias en 1879. Estaba gobernando Guzmán Blanco. Y decide publicarla Guzmán Blanco en 1883, con motivo del centenario del natalicio de Simón Bolívar. Y lo primero que publicó en 1783 fueron los 3 libros de la narración de Oleari, porque las memorias de Florencio tienen 32 tomos, porque tienen todas las cartas del Libertador, las que recibió y las que él envió, porque él era uno de sus edecanes, ¿no? Y también recogió con todos los demás edecanes una cantidad de documentos fundamentales. Para mí es la mayor obra de la historia, de los que quieran estudiar la historia, una fuente primaria de la historia venezolana, porque están las cartas del Libertador, pero está la narración de lo que narra el propio Oleari de la vida del Libertador. Entonces, en 1883
publica los libros, publica los 3 libros de la narración, pero cuando Guzmán Blanco revisa bien el libro donde el Oliari narra la misión de 1826 y ve que Oliari habla mal de su padre, Antonio Locadio Guzmán, dice que era el tipo más inmoral y más insidioso y que influyó, era uno de los, junto con Miguel Peña, los más influyentes en el actuar de Páez. Se perdió el libro, no fue publicado. En 1883 ya apareció por allá, 31 años después, ¿no? En 1914 apareció el apéndice, que por cierto, en este apéndice está una carta que Manuel Azáez le envía a Oliari, a donde narra con lujo de detalles cómo fue el atentado, ¿verdad? El intento de magnicidio, asesinato de Simón Bolívar el 25 de septiembre de 1828. Qué raro, ¿verdad? Que se haya perdido que es el donde narra la traición y narra los hechos que después vamos a analizar, cómo perdonan al actor material que asesinó a Ferguson, uno de los otros decanos del Libertador, en ese acto, y aquí lo dice Manuelita Sáez. Pero entonces Oliari, que estuvo y que está en este tomo, fíjense cómo se refería a algunos escritos sobre cómo rodean a un gobernante, a alguien que tiene prestigio, y luego, bueno, termina aislado, lo que hacen en las redes sociales, ¿verdad? Termina aislado de la realidad y traicionando, en este caso, traicionando. Entonces cito a Daniel Florencio con el tema que estamos en 1826. Cito: hallábase en Valencia en esos días y gozaba de la confianza de Páez un individuo que se creía injuriado por el Congreso y por el gobierno, que había recientemente quebrantado las leyes y que también había sido llamado a juicio por haber defraudado a la República por una cantidad de dinero. Era el doctor Miguel Peña, que desde Bogotá había concebido el antipatriótico proyecto de vengarse de sus enemigos personales a costa del bien público. Eso está en el tomo 28, página 618 de la memoria de el general Oliari. El Libertador, viendo que que Oliari no pudo resolver el asunto, regresa a Venezuela y es la última vez que visita el territorio venezolano. Y desde Coro, el 23 de diciembre de 1826, le escribe al general Páez una carta. Y voy a leer un fragmento que lo dice todo de la carta, ¿no? Cito a Simón Bolívar escribiéndole a Páez. Cito: ¿Quién me arrancará las riendas del mando? Los amigos de usted mismo. La infamia sería 1000 veces más grande por la ingratitud que por la traición. No lo puedo creer. Jamás concebiré que usted lleve hasta ese punto la ambición de sus amigos y la ignominia de su nombre. Simón Bolívar. O sea, los amigos que rodean a la gente. Fíjense aquí, ¿ves? Vamos a buscar aquí, vamos a leer directamente el libro, mira. Hay un pasaje que lo narra, vamos a leer, estamos leyendo a Oliari. Bueno, leímos a Bolívar también, una carta que escribió, pero vamos a ver a Oliari cuando se encuentra en Achagua, su encuentro con Páez. ¿Qué le dice Páez? ¿Cómo tenía los egos Páez? Y bueno, y vamos viendo, y vayan ustedes comparando con lo que pasó en el 2002, etcétera, etcétera. Mira, ya llevamos 40 minutos del programa. Creo que nos vamos a tomar este programa y el otro también hablando de esto, que bueno, que a mí me apasiona la historia. Dice Oliari aquí, vamos a ir avanzando, que nos quedan 20 minutos. Cito a Oliari:
Dice, llegué a Chagua el 18 de agosto. El general Páez me recibió con mucha frialdad. Me preguntó por vuestra excelencia, o sea, por Simón Bolívar. Y enseguida me habló sobre la insurrección, que contaba con el pueblo, contaba con el ejército, contaba con su valor, me dijo. Los pueblos le habían obligado a ponerse a su cabeza. Su honor le comprometía a sostener el partido que había abrazado, que esperaba que el presidente, decía Simón Bolívar, que esperaba que el presidente no le forzara a ser su enemigo y a destruir a Colombia. Imagínese usted, ¿no? Cuento con el pueblo, bueno, usted eso lo vemos. No, mire, chico, ¿por qué tú te la...? No, es que el pueblo yo no quería, pero el pueblo me obligó. El pueblo me lo pedía. Y entonces pone como a 6 o 8 personas allá abajo gritando, fulanito, fulanito. Eso lo vemos. Y escribe, mira, escucha esta nota, él anota que pone entonces un asterisco, pone Oliari, pone un asterisco y lee una parte más emotiva del encuentro ahí. Y escribe lo siguiente. Cito a Daniel Florencio Oliari, que fue a la comisión, que habló con Páez. Dice lo siguiente. Yo encontré al general Páez en Achagua, capital de Apure, en la casa del coronel Cornelio Muñoz, sentado en un taburete bajo, tocando violín, y un negro ciego sentado en una silla al frente de él. Páez me recordó a Nerón tocando el laúd mientras Roma ardía. En las muchas entrevistas que tuve con él, me pareció muy agitado. Creo que se arrepentía de haber hecho una revolución que no era capaz de dirigir. Si Peña le hubiese aconsejado entonces que entrara en arreglos conmigo, estoy convencido de que hubiera aceptado cualquiera que yo hubiese propuesto, pues él no era sino un instrumento en manos de una facción. Daniel Florencio Oliari, clarito, era arrepentido después de los egos, pero bueno, con la gran influencia de estos, de sus amigos, pues, de cómo rodean la gente. Esa es una estrategia, bueno, que viene, pues, de siempre, viene desde siempre. Las intrigas, el comportamiento, las miserias humanas, pues, que afloran en un momento determinado. Entonces, para saltar, y que nos quedan 15 minutos ya en el tiempo, porque estábamos en 1826, es decir, en el siglo XIX, bueno, la brecha entre el país civil y el país militar se fue ensanchando, agrandando cada día más y más, ¿no? Y llegó el siglo XX, que también entonces, con otros métodos, ¿verdad?, se instauró, para no hablar del tiempo de Gómez, se instauró a mediados del siglo XX, un pacto de conciliación de élites tutelado y al servicio de los intereses de Estados Unidos, conocido como el Pacto de Punto Fijo. Y se creó una dinámica, pues entonces los militares estaban al servicio de los intereses de los Estados Unidos y estaban al servicio de la oligarquía y no de un pueblo. Llegaron los años 80 de ese siglo XX, 1980, y yo ingresé a la Academia Militar junto con otros compañeros, Padrino López y todos los compañeros que ingresaron en esa oportunidad, ¿no? Y ya en esa década de los 80, en 1982, que entramos nosotros con un promedio de 17 años a la Academia Militar, ese es el promedio de entrada a la Academia Militar, 17 años, nos encontramos al frente un joven, 9 años mayor que nosotros, de 26 años, Hugo Chávez. Y Hugo Chávez, bueno, empezamos junto con él a analizar, y otros oficiales, a analizar cómo había sido, pues, la historia de Venezuela. Y ya se empezaba a hablar del término de la unión cívico-militar, que uno de los objetivos fundamentales era unir al pueblo, y que al final son los mismos, ¿verdad? El mismo pueblo que porta las armas, ahí debería haber una unión. Empezó esa discusión y llegó
la rebelión popular de febrero de 1989. Ahora, eso no nos pueden echar cuento. Esas promociones que entraron en el año 80 eran activos en 1989 y a nosotros un comandante en jefe de la Fuerza Armada, a través del ministro de la Defensa de la época, etcétera, etcétera, nos dieron la orden de disparar contra el pueblo. Yo estaba, por ejemplo, en la compañía Honor 24 de Junio, era teniente antiguo y a mí me mandaron a cuidar el mercado mayorista que está ahí en el límite entre el municipio Libertador y el municipio Valencia. Y un oficial de la compañía 24 de Junio se volvió loco y disparaba contra el pueblo como si estuviese en un simulador de tiro. Y yo con el sargento Carlos Alcántara, hoy doctor, ahorita me invitó para la grabación, el doctor Carlos Alcántara en Derecho. Imagínate tú, ¿viste? La gente cómo va progresando. Un buen hombre, compadre mío de paso, ¿verdad? Bueno, eso nos marcó. Y en 1989, comentaba con Winston Churio, que lo felicito, comandante general de la milicia bolivariana. Comentaba en un foro, entrando en la Academia Militar, hace días, entrando en un foro, comentábamos, él era brigadier, estaba ahí era cuando los hechos del 89, y me estaba comentando que él oía cómo ahí se aglutinaban las unidades militares, y decían los comandantes, vamos a matar a esos salvajes, decían los comandantes de aquella época, ¿verdad? De los años 89, de los batallones. Me habló de un batallón de que lo que eran los cazadores, así llamaban, batallón de cazadores, pues cazaban a las personas como animales. Ajá. Batallón de cazadores. Fíjate ese pensamiento, ¿no? Bueno, llegó 1992, llegó la rebelión militar de 1992, Chávez nos reunió a un grupo de oficiales y nos dijo lo siguiente, palabras más, palabras menos, esta operación militar tiene mucho posibilidad de fracaso, pero nosotros, la juventud militar, que nos estamos formando en la academia, tenemos la necesidad de enviarle un mensaje de amor a ese pueblo, que existe una generación de oficiales capaz de acompañar las luchas más sentidas de ese pueblo. Y con esa bandera de amor salimos el 4 de febrero. Y nos decía Chávez, si hacemos eso, el pueblo, así la operación militar fracase, el pueblo no va a reconocer esa actitud que tuvimos ese día. Bueno, y así fue, 1992. En el año 1989 salió el pueblo y la Fuerza Armada salió y masacró ese pueblo por órdenes, cumpliendo órdenes. 3 años después, ¿verdad? En 1992 salió la Fuerza Armada y el pueblo no salió, va a salir. Si hace 3 años lo había masacrado, ¿verdad? No podría salir, no salió. Y llega Chávez y sale de la cárcel, ¿verdad? Después de los hechos de 1992, sale el 26 de marzo de 1994, y ese mismo día lo entrevista ese gran hombre, gran maestro, José Vicente Rangel, quien yo lo quiero mucho y aprendí mucho de él. Fue un gran maestro en la política. ¿Qué se iba a imaginar José Vicente Rangel en esa entrevista de 1994, que iba a ser el ministro de la Defensa de Chávez, ¿verdad? Estaba saliendo de la cárcel en un golpe en el 2002, que era el ministro de Defensa? Jamás se lo iba a imaginar. Ahí le pregunta, le dedica esa entrevista, le invito, la pueden conseguir en las redes sociales, en YouTube, para que la escuchen, porque la mitad de la entrevista la dedica a la Unión Cívico-Militar, a ese tema, a mitad de la entrevista. Y finalizando el tema, le pregunta tajantemente, como era acucioso José Vicente Rangel, le pregunta a Chávez, que en esa entrevista le dice, ahora te toca a ti, Chávez, demostrar si eres una leyenda, si eres un mito, vas a ser una realidad. Y bueno, todos sabemos lo que pasó, fue una realidad. Pero ahí le termina, en el tema de la Unión Cívico-Militar, le pregunta José Vicente, le dice a Chávez, Chávez, ¿está zanjada la brecha entre el país civil y el país militar? Y Chávez le dice, no,
Eso es un objetivo nacional. O sea, que estaba claro, es un objetivo nacional, ¿no? Entonces sabemos que el presidente Chávez se cumplió, pues no fue un mito, sino una realidad. Fue presidente en 1998, invocó una Asamblea Nacional Constituyente originaria, se aprobó la Constitución de 1999, que el pueblo, la primera aprobada por el pueblo, se hicieron las leyes habilitantes y vino el golpe de Estado del 2002, ¿verdad? Se estaba rompiendo. Ahí esa generación del 80 era la crisis orgánica de Gramsci. Lo viejo dentro de la Fuerza Armada no terminaba de morir y lo nuevo no terminaba de nacer. Citando a Gramsci, que era muy citado con frecuencia por el propio Chávez, ¿no? Entonces hubo ese golpe de generales, sin tropas, pero hubo un golpe importante, un golpe mediático dirigido sin duda alguna por el imperio estadounidense, que quería seguir controlando nuestras riquezas petroleras, ¿verdad? Pero pasó algo extraño para lo que venía pasando, pero predecible, vamos a llamarlo así, pero extraño para todos, por el comportamiento histórico, que es que en ese golpe de Estado el pueblo salió espontáneamente sin que nadie lo convocaran. ¿Para dónde salió? Para los cuarteles. O sea, había una confianza, es decir, Chávez, desde que salió de la cárcel, desde el año de 1994 hasta el 2002, esos son 8 años. En 8 años se había construido una confianza. Y el pueblo salió. Había un peligro que alguien diera la orden, vayan y disparen contra el pueblo. Pero no, el pueblo salió allá, como con una cierta confianza, ¿no? Guiado por la providencia de que no iba a pasar así. Y los oficiales escucharon al pueblo y se dejaron guiar por el pueblo. Estoy hablando de los oficiales que comandaban las tropas. Porque es bien importante también todos los hechos, todo pasa dentro de un marco situacional histórico. Hay que recordar que, por ejemplo, mi promoción, que se graduó en el 84, fue la última promoción de 30 años de servicio. Y ascendió a teniente coronel en 1999. En el año 2000 no hubo ascenso a teniente coronel. En el año 2001, y entonces las plazas vacantes que quedaban de los batallones, que son las unidades tácticas, ¿verdad?, que son las que entrompan, que son las que hacen la guerra, las que llevan las operaciones militares, lo ocupaban compañeros de la promoción. En el año 2001 tampoco hubo ascenso a teniente coronel y también las plazas las ocupaban. Hubo ascenso a teniente coronel en julio del 2002, es decir, después de los sucesos de abril, pues, del 2002. Y entonces el 99% de los comandantes de batallones eran compañeros de promoción y eran personas que habíamos tenido la influencia directa de Chávez durante 3 años en la Academia Militar de Venezuela. Que eso es sumamente importante, lo que es el liderazgo a través del ejemplo, que en la Academia Militar nosotros todos decíamos, cuando yo sea teniente, yo quiero ser como mi teniente Chávez, ¿verdad? Porque daba el ejemplo, conocía, daba ejemplo, daba muestra de que conocía sus funciones, su profesión, que conocía la historia, que conocía la realidad del país, que tenía conciencia. Entonces, eso influyó. Cuando yo llego al batallón de paracaidistas, ¿verdad? Porque yo estuve en los sucesos del 11, vi cuando a Chávez se lo llevaron en Miraflores, después estuve en la Asamblea Nacional, vi allí en la oficina de William Lara, vimos cuando se disolvieron todos los poderes. Y ahí después me fui cuando disolvieron todos los poderes, que iban a poner presos todos los diputados, que yo tuve que salir incluso a hablar con el mayor que custodiaba la Asamblea Nacional para que dejara salir a los diputados, y los dejó salir, los convencí. Yo me fui a Maracay. Y en Maracay los 3 comandantes de los 3 batallones de paracaidistas eran compañeros de mi promoción. Hernández Rivero, conocido como el Búfalo, muy buen amigo. Me recuerdo un paseo que fuimos para las ruinas de San Vicente en Nirgua. No voy a echar más cuentos que hicimos por allá. Martínez Hidalgo y Torres Castillo. Compartía mi habitación cuando yo estaba haciendo curso de Estado Mayor. Y Chávez me llama,
¿verdad? O nos llama a nosotros y después nosotros nos fuimos para la Constituyente. Bueno, esos 3 compañeros. Y ahí hubo una llamada, ¿verdad? Ya faltando 4 minutos, pero creo que vamos a redondear el programa. Hubo una llamada bien importante. Nosotros nos reuníamos en Maracay, ¿verdad? Los 3 comandantes de batallones. Hernández Rivero, Martínez Hidalgo, Torres Castillo y mi persona, que en ese momento era diputado, presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional. Llamamos a Padrino López, que era teniente coronel, comandante del Batallón Bolívar. Y como a eso de las 9 de la mañana del 13 de abril. Y nos responde Padrino López. Y Padrino López me dice, yo le pregunto por cómo está la situación en Fuerte Tiuna. Y él me dice que hay mucha confusión en Fuerte Tiuna, porque no se sabe en realidad qué general está con el golpe y quién no está. Pero que en la mañana, muy temprano, se habían reunido todos los comandantes de batallones. Y por unanimidad, incluso ya habían algunos comandantes que estaban con el golpe, pero por unanimidad todos tomaron la decisión que no cumplían ninguna orden que implicaba dispararle al pueblo. Entonces, eso es una fecha, eso es bien importante, porque eso indica un cambio de mentalidad de la doctrina o del empleo o de la institución militar, que es muy importante en Latinoamérica. Cuando aquí vienen, se hacen esos foros internacionales y nos preguntan por qué nosotros hemos resistido tanto, por qué nos mantenemos firmes, por qué hay esa unidad cívico-militar y resistimos. Pues nosotros decimos, bueno, porque se trabajó y se dio un cambio de mentalidad en el pensamiento militar venezolano, porque a la mayoría de las Fuerzas Armadas o de los ejércitos centroamericanos y suramericanos nos han formado como guardianes de los intereses de los Estados Unidos. Esa fue la formación que nosotros recibimos en la Academia Militar en esa misma época, los 80. Lo que pasa es que, bueno, hubo una generación crítica, hubo unos líderes y hubo unas circunstancias históricas que nos han llevado, o nos llevaron a las rebeliones y a todos los sucesos históricos que ya vamos. Entonces, bueno, fíjense la importancia, la carga histórica que tiene el 11, 12, 13 de abril del 2002. No es solamente los hechos que unos generales y hubo un golpe mediático, eso lo hubo, pero se rompió con más de 200 años de una separación, de una división. Divide y vencerás. O sea, había una división programada entre el pueblo y la Fuerza Armada. ¿Para qué? Para dominar, para que el imperio domine. Ahorita no, ahorita estamos unidos y fortalecidos, ¿no? Y Chávez, entonces, en el 22 de julio de 2008, crea la milicia. La milicia, ¿por qué se crea la milicia? Y queda un minuto del programa, fíjate, entonces vendrá la segunda parte en el programa. ¿Para qué crea la milicia? La milicia la crea para que sea la bisagra, el vínculo, que vaya al pueblo y concrete esa unión, pero en el territorio, comunidad por comunidad, pueblo por pueblo. Bueno, y eso es la etapa que anunció nuestro presidente el 13 de abril cuando se conmemoró los 20 años. Vamos a una etapa superior de unión cívico-militar, que es la fusión cívico-militar. Y en el próximo programa, porque quedan 5 segundos, en el próximo programa vamos a hablar sobre en qué consiste esa fusión cívico-militar y también vamos a terminar toda esa trayectoria histórica, porque es una fecha vital, es una fecha fundamental que amerita la atención y que nosotros la saquemos y el significado profundo y la trascendencia histórica que tiene. Entonces, bueno, con estas palabras nos despedimos y nos vemos con el tema de la fusión cívico-militar el próximo jueves. Radio Nacional de Venezuela presentó Hablando de Poder, programa de formación y análisis político con el doctor en metodología y magíster en historia, Francisco Ameliach Horta, coronel de la Milicia Nacional Bolivariana. Hablando de Poder.